vez más, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor. Seis, 3. ¿Cuántos sabemos que la iglesia tiene una tarea que hacer aquí en la tierra? ¿Verdad? Entonces la iglesia del Señor tiene tareas por hacer. Ya muchos pues estamos haciendo la obra, ¿no? La tarea que Dios nos ha puesto. Pero en realidad toda la iglesia tiene esa tarea de hacer. Por eso vamos a leer este versículo, es solamente un versículo, el 6:3, y dice la palabra de esta manera: y les envié mensajeros diciendo, yo hago una obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta hora por darnos esta oportunidad de estar en tu casa, más que todo una oportunidad, un privilegio de poder estar en tu casa, venir a alabarte, glorificarte, exaltarte, hablar, Señor, y a cantar, Señor, de tus grandezas. Gracias, Señor todopoderoso, divino eres tú. Y por eso en esta hora, Señor, inclinamos, Señor, nuestro rostro delante de ti y nos humillamos porque tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. Y en esta hora, Señor, te pedimos para que hables a nuestras mentes, a nuestros corazones, que la palabra tuya, Señor, penetre en nuestros corazones y que pueda, Señor Padre, venir a hacer reflexión de tu palabra y podamos llevar a cabo, Señor, esa tarea tan grande, tan enorme, Señor, que tú empezaste y que nosotros seguimos haciéndola. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Por eso entonces el título, la tarea de la iglesia, ¿verdad? Puede ser, muchos dicen la tarea, la obra, ¿verdad? La responsabilidad que tiene la iglesia. Por eso sería bueno, hermanos, que nosotros trajéramos a la mente, a nuestra memoria, que Dios no instituyó o fundó prácticamente su iglesia para que subsistiera. Yo sabía que se iba a quedar, hermano, así. Sino para que creciera y se desarrollara. O sea, no es solamente para que subsista la iglesia, sino la iglesia debe de crecer y debe de desarrollarse en su majestuosa y triunfante tarea en el mundo. Dice que cada vez se vuelve más incrédulo, alejándose de Dios, ¿verdad? No solamente el Señor era para que ahí se la llevara subsistiendo la iglesia. No, la iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que desarrollarse, ¿verdad? Por su soberanía, por su majestuosa presencia de Dios. Entonces, dice que la iglesia de hoy debe lograr alcanzar nuevas metas. ¿Cuántos creemos? ¿Verdad? Siempre tenemos que estar en ese proceso. Si la vida es eso, ¿verdad? Progresar, nunca de quedarnos estancados, ¿verdad? Con eso no estoy hablando ni estoy induciéndolo a que debe de ambicionar, ¿verdad? Y que debe de prácticamente ser una persona que esté en las cosas materiales. No estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de que nosotros tenemos que tener metas y debemos escalarlas. Y tenemos que ir a otros niveles. Muchos de nosotros, a través de que queremos progresar, ¿verdad? Y alcanzar otros niveles, también debemos de saber y debemos de aceptar que también surgen nuevos desafíos. Y tenemos que estar dispuestos a hacer lo que otros no quieren hacer. ¿Me entendió? ¿Verdad? Porque muchas de las veces, hermano, hay personas que no quieren hacerlo.
te invitamos a evangelizar. Dicen, eso no es trabajo para mí, lo siento, yo ya lo hice hace 10 años atrás, 20 años atrás, yo ya me quemé las pestañas, muchas veces dicen cuando estudian, no, yo ya hice y ya desarrollé. No, hermano, el trabajo en el Señor nunca termina. Tenemos que seguir. Yo he sabido de personas que tienen 80 y tantos años y están ahí, alguna cosa están haciendo, ¿verdad? Y yo hablaba y alababa de alguna manera a nuestras hermanas que tienen la mayor edad y que a ellas se les hace difícil tener que salir a las calles a caminar, ¿verdad? Porque caminamos pues prácticamente varios tramos. Pero ellas dijeron, no podemos caminar, pastor, pero sí podemos llegar a la iglesia a orar por ustedes los que salen. Eso quiere decir que el trabajo no se termina en el Señor. Si usted creyó que a lo mejor si sirvió 1 año, 5 años, 20, 30, yo no sé cuánto sirvió, esto se terminó. No se termina. La tarea es exhausta y nosotros tenemos que hacer. Esa es la tarea de la iglesia que se tiene que hacer. Entonces tenemos que hacerlo, dice, lo que otros no quieren hacer. Y enfrentar todo tipo de pruebas para llegar donde otros no se han atrevido a llegar. Para Dios sabemos que no hay nada imposible, ¿verdad? Y nosotros lo creemos de esa manera. Nosotros decíamos, ok, en el tiempo de la pandemia no podemos estar dentro de una iglesia, ¿verdad? Cerraron las iglesias, era mandatorio por el gobierno, pero nosotros no podíamos quedarnos sin seguir haciendo la obra del Señor. Entonces los pocos líderes que estaban en ese momento junto conmigo, les dije, pues hay que tomar una decisión. Porque muchos de nosotros, los pastores, más bien los pastores, muchos decidieron estar en su casa y desde ahí mandar el mensaje. Y yo voy de acuerdo en muchos de ellos, porque si ellos rentan un lugar, pues si les dicen cierran, ellos no pueden entrar. Pero cuando las personas son dueños del lugar, entonces tienen toda la disposición para hacerlo. Y yo le decía a un par de hermanos, porque ellos estaban temerosos de lo de la pandemia, que nos vamos a contagiar. Y me imagino que había presión de la familia, de las esposas, posiblemente de los hijos, ¿no? Entonces te vas a ir allá a contagiar y vas a venir, nos vas a contagiar. En aquel entonces, hermano, éramos 5 personas que solamente estábamos aquí, ¿verdad? Osvaldo aquí solito con su guitarra tocando, no había ninguno de los del coro. Uno haciendo lo de la computadora, ¿verdad? Mandando el mensaje, y otros esperando, ¿verdad? Y personas y otros que estaban ahí para poder predicar y llevar la palabra. Y guardando nuestras distancias, usando máscara y todo eso que necesitábamos. Dijimos, no podemos parar. Y ellos temerosos, me decía uno de ellos, pastor, deberíamos de hacerlo desde la casa. Digo, bueno, yo no los puedo obligar. Ustedes, pues cuando yo les diga que ustedes hagan un mensaje, porque lo hacíamos simultáneamente. Yo terminaba el primer mensaje y el otro mensaje luego lo se grababa para mandarlo a las 6. Le dije, entonces ustedes lo hacen desde, cuando yo les diga quién lo va a dar, ustedes lo hacen desde su casa. Pero para mí es necesario que yo esté en la casa del Señor. Y yo determiné que iba a estar, pero yo les di la libertad para que lo hicieran. En todo caso, lo único que necesitaba no era ellos dos, ¿verdad? Que ellos me ayudaban a predicar, sino necesitaba solamente el que iba a transmitir y a Osvaldo que iba a tocar. Y aún así le dije, bueno, si tocas te puedes ir, ¿verdad? Y yo me quedo ya ahora que no vas predicando con la persona. Pues para terminar todo este cuento rápido, entonces dije, no se puede hacer así. Entonces yo decidí, y ellos de alguna manera también apoyaron y dijeron, no, pastor, nos vamos a quedar y lo vamos a hacer. Bendito sea el Señor, porque continuamos haciendo la tarea que Dios nos puso como iglesia. Transmitimos miércoles, viernes, los domingos estábamos aquí, repartimos comida toda la semana. Todos los días estuvimos activos. Muchas de las personas decían, bueno, se cerró, no hay nada que hacer. Sí, hay mucho que hacer. La palabra del Señor no debe de parar. Y se transmitía, ¿no? Mucha gente lo transmitía, no quiero decir que no lo están haciendo.
Pero gloria a Dios, porque de alguna manera entonces enfrentamos todo tipo prácticamente de desafíos, ¿verdad? De ver cómo transmitir. Nadie sabía mucho de esto, pero sin embargo el Señor nos ayudó y pudimos transmitir no solamente aquí, sino salir en la parte de atrás y poder entonces poner y establecer una tarima para poder llevar la música allá afuera, llevar bocinas y llevar el mensaje allá afuera, y que todos nuestros hermanos, aquellos que quisieran valientemente venir, porque eso es de valentía también. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. Esto era de valentía. Y con eso no quiero decir que la gente aquí estaba abrazándose y sin máscara. No, no. Estamos bajo las reglas que establecieron. En sanitizer, ¿verdad? La máscara, el mantenerse a 6 pies, y todo eso se hacía. Entonces, gloria a Dios porque nos permitió llevar el mensaje. No estuvimos solamente los 3 días habituales, que son miércoles, viernes y domingo en la mañana, domingo en la tarde, sino también estuvimos aquí el jueves transmitiendo, más bien transmitiendo no, sino trayendo películas cristianas para que la gente no se quedara en casa. Y la gente de esa manera no se enfriara como se enfrió mucha gente en el tiempo de la pandemia, que todavía les ha costado salir de ese lugar donde ellos decidieron estar. Entonces, por eso entonces necesitamos enfrentar todo tipo de pruebas para llegar donde otros no se han atrevido a llegar. Dios levantó, dice al profeta Nehemías, para que asumiera la gran responsabilidad de reconstruir los muros y reparar las puertas de la ciudad de Jerusalén. Muchos, no voy a hablar toda la historia, pero muchos saben realmente que él quería realmente reconstruir, y de alguna manera estaban pues haciendo que él desistiera, ¿no? Él podía haber dicho, sí, la verdad, no, mejor no lo voy a hacer. Pero dijo, no. Dios ha impuesto en mí que yo reconstruya, y yo lo voy a hacer. La palabra de Dios dice que entonces nos enseña que para servir en el reino de Dios se debe de confiar en sus promesas, que estas son eternas. Hay mucha falta de confianza en este tiempo en el pueblo de Dios. No confiamos en Dios, no confiamos en que el Señor nos protege en cualquier situación que nos encontremos ahorita, hermano. Yo a veces, sinceramente, a veces respeto, pero no estoy de acuerdo, ¿verdad? Donde muchas personas, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, decían, yo no voy a la iglesia, pero sí voy a ir a Costco. Yo no voy a ir a la iglesia, pero sí voy a ir a tal lugar. Allá las personas mueven todo tipo de paquetes, y es más fácil que te contagies que estar aquí sentadito, escuchando con tu máscara. Y nosotros habíamos establecido, nadie se abraza, nadie se da la mano. Entonces, ahí está el hand sanitizer, úselo. Y mientras que estuvo la iglesia abierta y los que estaban aquí sirviendo, esos no se enfermaron. A mí me consta que la enfermedad vino a ellos, o el COVID vino cuando ellos ya no estaban aquí. Cuando ellos andaban en todas las tiendas, ¿verdad? O donde ellos anduvieran, entonces ahí es donde vino el contagio. Sin embargo, entonces nosotros dijimos, no, vamos a hacerlo, y creemos en la promesa del Señor. Nunca tratamos de tentar al Señor y decir, oh, pues aquí Dios nos protege y no hay problema, no tienes que preocuparte. Sí, y teníamos esa precaución, y Dios nos cuidó hasta este momento, ¿verdad? Porque hay muchos que no se han contagiado, gracias al Señor. Entonces, por eso entonces la palabra de Dios nos enseña que para servir el reino de Dios debe de confiar en Él. La iglesia debe de estar dispuesta a asumir misiones que son imposibles. Oiga, una misión imposible podría ser, ¿podemos alcanzar como una sola iglesia que estamos aquí a toda el área de la bahía? Claro que sí. Claro, nunca debemos delimitarnos, nunca podemos decir esto es imposible, porque si nos estamos agarrando del Señor, en el Señor todo es posible. Usted ve que hay muchas historias de muchos hermanos evangelistas que ellos iniciaron en un lugar muy remoto, pequeño, y dice que ellos prácticamente ganaron a toda esa gente para Cristo Jesús. Es que si no somos nosotros, hermanos, es el Señor el que hace las cosas. Y muchos de los pastores, incluso muchos todavía están desanimados porque muchos miembros de su iglesia nunca regresaron.
Y pues aquí de todos modos siempre decimos, ¿no? Siempre esto pasa como aquí, que siempre hay personas que de alguna manera te desaniman. Mire, pastor, mire, casi nadie viene. Si yo les decía, la obra no es mía, la obra es del Señor. Entonces, si el Señor sabe que no estoy bien aquí, que no es la persona que debo estar, el Señor me dé salida. Pero mientras que el Señor diga eso, seguimos adelante y seguimos confiando en Él. Y Él, entonces, lo que promete y nos ha prometido, Él lo ha llegado a cumplir. Entonces, por eso no podemos decir que el Señor prácticamente nos ha dejado a la deriva con la tarea que tenemos, una tarea ardua. Tenemos 34 años, ya de existencia. Y yo puedo decirle, hermano, y dando fe, ¿verdad? Que son no cientos, sino miles de personas que han pasado por esta iglesia. Y muchos de los que tienen el mismo tiempo que yo, ellos se han dado cuenta. Muy vagamente a veces decimos, porque pues no te retiene todo. ¿Te acuerdas de fulano? ¿Te acuerdas de sutano? ¿Te acuerdas de la familia? Entonces, ¿por qué? Porque todavía recordamos a todas las gentes que han venido, ¿verdad? Entonces, es por eso que nosotros podemos entonces pensar, gracias al Señor, que la iglesia de San Francisco, el Señor la ha sostenido, la ha mantenido, pero porque hemos aceptado y hemos confiado en el Señor y hemos aceptado metas, retos. La iglesia en un momento podía haber separado, ¿verdad? Pudiera haber separado. Hubo un tiempo donde hubo una división en esta iglesia, la única que ha existido. Los casi primeros, no sé cuántos años teníamos apenas aquí. Y muchas veces se cree, pues ya se desbarató la iglesia. Pero tanto el pastor que estaba en aquel entonces, como todos los que estábamos líderes, confiamos en el Señor. Y el Señor levantó. Fíjese que hablaba con una persona y decía, usted no debe de preocuparse, porque a lo mejor son las personas que Dios no las quiere tener aquí. Y a lo mejor esas personas son las que están obstaculizando para que la obra del Señor crezca. A los poco tiempo, hermano, la iglesia creció. Tuvimos un problema grande de falta de confianza, en que queríamos prácticamente querer comprar la iglesia, y muchos decían, ¿cómo vamos a comprar si no tenemos el suficiente dinero, el pisto, ¿verdad? La money, no tenemos el dinero para poder comprar una propiedad como esta. Sin embargo, muchos de nosotros, líderes y personas que estaban miembros, ¿verdad? En ese momento dijimos, no, en Cristo todo lo podemos. Parecía una misión imposible, ¿verdad? Tenía que darse un entre. Y pues en aquel entonces, no crea que los hermanos que usted conoce que ahora tienen negocio, lo tenían. Trabajábamos y trabajábamos ganando pues la hora, muchos pues no un pago exuberante, ¿no? Entonces, pero ganábamos. Entonces, pero confiamos en el Señor y fue posible. Entonces, Dios nos ha puesto tareas, prácticamente desafíos, muchas veces que son difíciles de poder creer que los vamos a lograr. Él nos da misiones imposibles y dice que entonces la iglesia debe estar preparada para enfrentar la posición con fe y con valentía. Entonces, una iglesia tiene que tener fe. Una iglesia tiene que ser valiente. Una iglesia no se debe doblegar a las circunstancias. La iglesia tiene que seguir adelante. Oiga, si se va el pastor, la iglesia tiene que continuar. La obra no es del pastor. Si se va el líder de alabanza, tiene que continuar. No es la obra del líder. Si se va un líder diácono, un asistente, no, hermano, la obra tiene que continuar porque la obra es del Señor. Y todos los desafíos que vengan, hermano, los van a poder vencer. Y vamos a seguir adelante y vamos a seguir triunfando porque la iglesia no se ha parado. Ahora que fuimos a evangelizar, ganamos a 10 personas para Cristo Jesús. Que por cierto, ahorita me vengo a mente, un hermano recibió a Cristo, él es del Salvador, pero se llama Salvador, pero no lo veo aquí, me llamó ayer, no sé, entonces a lo mejor no pudo venir siempre. Pero ganamos a 10 personas, no hemos parado, hermano. Y tenemos que seguir adelante, no importa lo que venga, no importa lo que se atraviese, Dios está de nuestro lado.
Y vemos que entonces quisieron distraer a Nehemías en 4 ocasiones, pero él dice, no permitió que los distrajesen y les dijo, yo estoy haciendo una gran obra. Yo estoy haciendo una gran obra. Y Dios ha mandado a cada uno de nosotros, a usted, a mí, para hacer esa gran obra dentro de la iglesia donde estamos viniendo, donde estamos congregando. No importa que usted en este momento no sea un miembro de la iglesia, usted está aquí y la responsabilidad también la pone a usted el Señor. Tenemos a nuestro hermano Ángelo. ¿Dónde estás, Ángelo? Aquí está Ángelo, ¿verdad? Él tiene 3, 4 semanas, 3, 4 visitas. Él ya estuvo con nosotros evangelizando. Él no necesitaba ser miembro para poder ir a evangelizar. Entonces, el reto es para todos, hermano. Para todo el que quiera. Para el que quiera hacer la obra del Señor. La tarea de la iglesia es esta: de llevar el evangelio, de ganar a las personas para Cristo Jesús, de ayudar a las personas en todos sus desafíos, en todos sus problemas. Hay tantos jóvenes que necesitan de nosotros, necesitan de parejas jóvenes. Oiga, que a lo mejor el pastor no puede tener la misma dinámica de a lo mejor una pareja joven que pueda ayudar a jovencitos, a lo mejor de 18, 19, 20. Dios prepara al ser humano para estos grandes desafíos. Es que yo no sé si vaya a poder. Es que si usted lo va a hacer por sí mismo, no va a poder. Pero si se agarra del Señor, usted va a tener éxito y va a triunfar y lo va a poder hacer. Y ahora sí va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, por eso no podemos decir, hermano, ni tampoco dejar, ¿verdad?, que realmente esto nos agobie y que nos atrase y que nos pare. Todo lo contrario, hermano. Tenemos gran potencial, tenemos un lugar, un edificio que lo podemos manejar de diferentes maneras. Hay días que pueden ser ocupados, tal vez un día jueves usted tiene a lo mejor una campaña evangelística, tal vez el día jueves usted tiene algo para los jóvenes, para los ancianos, para los adultos. Oiga, hay que sacarle jugo a la propiedad, que la gente pueda entonces venir. Porque sí es cierto, muchas de las personas a lo mejor no pueden venir el miércoles porque ese día les toca trabajar, o un día viernes, pero a lo mejor tienen el jueves de descanso. Entonces tendremos que hacer entonces la tarea, la iglesia. Entonces dice, yo estoy haciendo una obra, una gran obra, y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías 6:3 eso dice. Parafraseando sería, lo siento, señores, no puedo permitirme perder el tiempo. Lo siento, señores, no puedo permitirme perder el tiempo. Estoy ocupado en una tarea tan grande que no puedo distraerme o descuidarme. Y uno no se puede descuidar, no se puede distraer. Uno tiene que estar enfocado en lo que uno tiene que hacer para el Señor, en lo que tus fuerzas te den, ¿verdad? En lo que tus fuerzas te den. Y la fuerza de uno es diferente a la del otro, ¿verdad? Muchos a lo mejor no les cansa el estar todos los días en la iglesia, pero están aquí. Mire, los hermanos del coro, ellos están siempre el lunes, ¿verdad, hermano? Están el lunes aquí. Muchos de ellos vienen el día martes, algunos de ellos vienen el día martes. Están aquí el miércoles, están el viernes y domingo, y todos están siempre antes que usted y que yo, muchas de las veces. Sin embargo, ellos acertaron ese reto, ¿verdad? Ellos dispusieron realmente hacer la tarea de la iglesia, la tarea, la obra del Señor. Por eso entonces, hermanos, los gobernantes, vemos aquí que los gobernantes Sanbalat y Tobías, dice, se burlaban de Nehemías y quisieron ridiculizarlo y minimizar la obra que él hacía. Mas sin embargo, Nehemías estaba convencido que él estaba realizando una obra que honraría a Dios. Nehemías, vamos a leer Nehemías 4. En Nehemías 4, hermano, ahí en ese mismo libro, leamos el 1 al 3, dice: cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro
oyó? Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. El versículo 2 dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Pero el versículo 3 dice: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribaría. O sea, siempre están en contra, ¿no? Este tipo de personas están en contra de la obra del Señor. Entonces ellos no creían que él podía levantar ese muro, y si lo levantaba, entonces pronto caería. Sin embargo, cuando nosotros lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, dice, si pedimos en el nombre de Cristo Jesús, todo se nos haría hecho. Entonces, si nosotros oramos a Jesús, en Jesús dice, todas las cosas son posibles o pueden ser hechas. Entonces, él creyó en Jehová, sabía que tenía el respaldo de Jehová, y a él no le importó de que de alguna manera siempre haya personas que estén en contra del crecimiento de la obra del Señor, crecimiento de llevar la palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos la tarea, hermanos, de unirnos a esas personas. Usted tiene que tener una disposición para hacer la tarea del Señor, la obra del Señor. Acuérdese que tarde que temprano usted va a dar cuentas al Señor. Ahora, lo que no podemos todavía captar ni entender, todo lo que nosotros los adultos hagamos, hermano, va a ser testimonio para los jóvenes. Va a ser testimonio para las generaciones que vienen. Entonces, no de alguna manera haga a un lado su responsabilidad. Usted es responsable, primeramente como creyente. Segundo, si usted es miembro de esta iglesia, usted tiene una responsabilidad, una tarea delante del Señor. El Señor lo llamó con un propósito. No puede dejarla ahí a un lado. O más bien, no debería dejarla a un lado. Sí puede, porque lo hace. No debería dejarla a un lado. Usted tiene esa responsabilidad de continuar haciendo que la obra continúe aquí en el área de Sur San Francisco, ¿verdad? Muchos de nosotros pensamos que se pensó en aquel entonces que era muy difícil poder traer a la gente hasta acá. Regularmente las iglesias están en las calles principales. Y nosotros iniciamos en una calle principal de Sur San Francisco, que era la Gran Avenida. Entonces, pues está la gente que pasa, ¿no? Y gloria a Dios, porque en ese momento, al año ya se empezó en cero, y ya había como 120 personas ahí. 120 personas, y todos de ellos matrimonios jovencitos. Se oscilaban entre los 26 hasta los 30 años las parejas. Y niños desde 0 hasta 3, 4 años. Y hubo esa generación que creció. Y crecieron juntos hasta que ellos tuvieron que salir a estudiar, tuvieron que trabajar, tuvieron que casarse, y pues entonces ya no continuaron. Pero yo espero en el Señor que ellos sigan continuando, ¿verdad? Esa es nuestra oración de muchos de los que estamos aquí, de como padres, que nuestros hijos que estuvieron un tiempo aquí, ellos sigan. Si no es en esta iglesia, sigan en una iglesia, pero que sigan adelante con Cristo Jesús. Creo que esa generación de padres hizo un buen trabajo. Se les enseñó, y muchos de ellos prácticamente crecieron en esta iglesia. Creció la iglesia a 120 personas, y tuvimos que de alguna manera salir de ese lugar, porque había crecido en una iglesia joven, y era joven en toda la expresión de la palabra.
mucha juventud había, muchos matrimonios jóvenes, muchos niños, muchos jovencitos. Tanto así, Señor, tanto así. Iba a utilizar una palabra, pero no es la apropiada, a lo mejor, ¿verdad? Pero tanto así que la iglesia anglosajona dijo, ok, necesitamos que vengan, que nos den a sus jóvenes y a sus niños. Ellos no tenían niños ni tenían jóvenes, y nosotros teníamos a montón. Dijo, pues, ¿nos los dan o se van? Pues nos vamos. Y nos fuimos valientemente. Otro reto, tuvimos que estar buscando iglesia con 120 personas, a ver dónde nos daban. Llegamos solamente una semana a una iglesia brasileña que se encuentra en Brisbane, no sé si esté. Ahí tuvimos que estar un buen tiempo en el hall que está arriba de la Tapatía. La tarea de la iglesia tenía que continuar, con edificio, sin edificio, pero la iglesia de Cristo debe continuar. Hermano, el Señor nos ha levantado desde abajo hasta arriba. Por eso a mí no me preocupa en un momento determinado cuando alguien viene y me dice, por ejemplo, si hubiera un músico, ok, me voy a ir, pues que le vaya bien, hermano. Porque si en un momento determinado usted está tomando decisión de irse, usted es libre de tomarlo, ¿verdad? Ahora, si se va bien, qué mejor. Si se va mal, pues tenga mucho cuidado porque ya está alguien que el Señor tiene ahí. Entonces, si nosotros empezamos de abajo y el Señor nos llevó prácticamente por este camino, por esta línea, Dios de alguna manera nos ha confirmado que Dios está de nuestro lado. Y eso es lo más bonito, eso es lo más bueno. Por eso entonces vemos que entonces quisieron ridiculizar entonces a Nehemías, ¿verdad? Y dice también, Nehemías no cedió ante los insultos de los que lo calumniaban, porque él sabía que el trabajo que hacía es lo que Dios quería que él hiciera. Ahí mismo en el Jeremías 6, vamos a leer el 9 y el 14. Dice en el 9, dice, porque todos ellos, dice, nos amedrantaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y Dios lo fortaleció. Nehemías pidió y el Señor le fortaleció. Esto quiere decir que aún el trabajo arduo, ¿verdad? Un trabajo que puede ser cansado, el Señor te da fuerza para poderlo hacer, poderlo lograr. Nada en esta vida es fácil, hermano, ¿cierto o no? Dice, y me gusta utilizar desde hace muchos años, a muchos se lo he dicho, ¿verdad? Había un actor hace muchos años, se llamaba Anthony Quinn, y él salía en un anuncio allá en México, y él había una frase que nunca se me ha olvidado, dice, si todas las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Quiere decir que no todas las cosas son fáciles, sino cualquiera lo haría. Entonces, para ti puede ser fácil, para otros es difícil. Lo que puede ser difícil para ti, para los otros es fácil. Entonces, dice que entonces en la vida no hay nada fácil. Lo único que nosotros tenemos que hacer para que de alguna manera no nos cuente este trabajo es agarrarnos del Señor. Acuérdate, quieres lograr algo, quieres tener éxito, quieres continuar adelante, agárrate del Señor. Separado de Él, nada vas a poder entonces lograr. Y el versículo 14 dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noaídias, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Entonces, ellos quisieron de alguna manera que no continuara, pero Nehemías, el mexicano diría, se agarró los pantalones y continuó. Y mire, vamos a ver que realmente Nehemías lo logró. Nehemías entonces se fortalecía por medio de la oración, ¿verdad? Es importante que cuando nosotros estemos en momentos de prueba, desafíos, dificultades, entonces oremos al Señor. Pidamos al Señor. El Señor está ahí, muy cerquita de ti para poderte ayudar. Hay muchas veces que tenemos que preguntarle al Señor.
¿Y por qué de esta dificultad? ¿Y por qué de este problema? ¿Qué estás queriendo decirme, Señor? De una enfermedad, ¿verdad? Dios está dispuesto a escucharte y Dios está dispuesto a responderte. Aprenda de Nehemías. Jamás debe permitir que desvaloricen, dice, ni minimicen lo que usted hará para Dios y para su iglesia. No deje que le hagan creer que su servicio en el reino de los dioses es insignificante. Podemos entonces decir que todo lo que hace una persona, tanto el pastor como el que barre, como el que limpia, como el que recoge, tiene el mismo valor ante el Señor. O sea, nada es significante en la obra del Señor. Dios, de alguna manera, todo entonces lo recibe y de alguna manera bendice a la persona. No hay nada que usted haga dentro de la obra del Señor que sea insignificante. Entonces eso le hicieron parecer a Nehemías, pero él no lo creyó. Y muchos dicen, por ejemplo, dice, en el reino de Dios es insignificante, que no sirve para nada o que no tiene valor. Entonces, muchos de nosotros hemos escuchado. Y muchas veces se ha apostado, ¿verdad? En un momento decimos, se ha apostado a que no va a continuar, que la iglesia va a ser quebrantada, que la iglesia va a dejar de existir. Y eso muchas veces las iglesias sufren descalabros, eso es algo normal. Cuando un pastor se tiene que retirar, se tiene que ir, ahí es un descalabro. Porque quiera o no, muchas de las gentes, aunque se les dice aquí y se les predica que su modelo es Cristo Jesús, como que siempre agarran el modelo como el pastor o a un determinado líder. No, hermano, usted agarre su modelo, el modelo es Cristo Jesús, siga a Cristo. Y si Cristo le dice, siga adelante, siga adelante. Si el Señor le dice, continúe en ese lugar, continúe en ese lugar, porque Dios ahí es donde lo quiere bendecir. Y muchas veces nosotros de alguna manera escuchamos y muchas veces las personas se acobardan y que de alguna manera sienten que esto va a ser prácticamente destruido. Pero no es así, hermano. Acuérdese siempre que Dios está de su lado cuando usted vive una vida para Él. Cuando estoy diciendo viva una vida para Él, hermano. ¿Sabe qué? Porque muchas de las veces nosotros tenemos que entender lo que cuando usted está sirviendo al Señor, usted no lo está haciendo para usted, lo está haciendo para Él. Dice, los que honran a Dios, dice, van a ser honrados por Él. Es por eso que es la importancia de que la iglesia donde usted se habitúe a estar, donde usted quiera estar, usted entonces ahí sirva. Ahí involúcrese en las cosas del Señor. Ahí puede ver si es donde el Señor lo quiere tener. No puede usted seguir prácticamente sin servir al Señor. Hable con el Señor y diga, Señor, si no es este lugar, muéstrame el lugar, pero yo no quiero dejarte de servir. Yo no quiero que mis dones entonces los tenga guardados, los quiero echar a andar. La grandeza de lo que hacemos en el reino de Dios no lo determina la opinión de terceras personas, sino la de Dios. Sino Dios, quien fue el que nos tomó en cuenta y Él fue el que nos llamó a servir en su reino. Oiga, cuando Dios lo llama, olvídese, Dios va a hacer grandes cosas con usted. Usted se siente incapaz, todos en algún momento nos sentimos incapaces, ¿verdad? Incluso en lo secular, te van a dar un cargo, te van a subir de posición y tienes miedo, no sé si la voy a poder hacer o... Entonces, ore por mí para que entonces pueda hacer un buen trabajo, ¿verdad? Ya cuando te suben de posición. Entonces, está esa incertidumbre, está a lo mejor ese temor, pero en Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Entonces, Dios nos da prácticamente la habilidad, las fuerzas, la inteligencia, ¿verdad? Para poder desarrollar ese trabajo que ahora Dios te lo ha puesto en tus manos porque Él quiere bendecirte. Dice Dios, dice Jesús en su palabra, en la palabra del Señor, dice que Él ha venido para que tenga la gente vida y la tenga en abundancia. Dios quiere bendecirte.
No estoy hablando de prosperidad. Dios quiere bendecirte. Quiere que si estás bien, si estás bien, quiere tenerte mucho mejor. Si estás mal, el Señor te quiere tener bien. Entonces, si lo que haces para el Señor engrandece su nombre y promueve su reino, entonces continúa haciéndolo. Repito, si lo que haces para el Señor engrandece su nombre y promueve su reino, entonces continúa haciéndolo. No escuches a las terceras personas. No escuches a las personas, hermano. Tanto tú como yo hemos oído muchas de las veces, ¿verdad? Oiga, ponerme yo en los zapatos del anterior pastor no fue fácil. Tenía hasta más de 30 años, ¿verdad?, de experiencia. Entonces, ahora sí, como dicen, no sabes uno a veces dónde te metes, pero, y dices, sí, está bien, pero ya cuando estás adentro dices, wow, se me hace que me emocioné. Pero no, hermano, de alguna manera Dios te da las fuerzas, continúa, sigue adelante. Yo soy el que te preparo, yo soy el que voy a ver por ti. Y Dios va trabajando en tu vida de una manera tan maravillosa que a veces no lo puedes entender, hermano. Y te hace entonces estar confiado. Por eso entonces, hermano, no te detengas, sigue haciendo lo que sabes. Dice lo que sabes hacer y más si esto complace a Dios. Vamos a ver ya un par de versículos nomás. Proverbios 3:6. Proverbios 3:6. En Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces uno necesita reconocer prácticamente en nuestra vida los caminos del Señor. Hermano, nada de alguna manera te estanque. Sigue hacia adelante. Dios tiene muchas cosas que hacer por medio de tu vida. Muchos de nosotros hemos venido y hemos arrastrado a lo mejor un testimonio o una vida más bien antes de venir a Cristo que no fue muy buena, ¿verdad? Y que de alguna manera, como siempre se dice, ¿verdad?, si quisieran darnos un valor, ¿verdad?, antes de venir a Cristo, pues entonces no dan ni un peso por nosotros. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, hermano, tenemos un valor grandísimo como no tienes idea. Ante los ojos del Señor somos valiosos. Jóvenes, hay muchas de las veces que vemos que en sus escuelas también los menosprecian, ¿verdad? Les hacen bullying y eso. Pero si tú te agarras del Señor, tú te vas a darte cuenta que tú tienes un gran valor, como los otros jóvenes no lo tienen. Y tarde que temprano el Señor te hará que lo demuestres. Él te respaldará, Él te llevará adelante. No tienes que tener temor ni sucumbir a todas las groserías y a todas las burlas que muchos de los jóvenes hacen con otros jóvenes en las escuelas. Por eso, viendo el versículo 6, dice: entonces ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Veremos rápidamente el ejemplo de David. Dice que David en Primera de Samuel, capítulo 17, en el versículo 28, dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Él menospreció a su hermano, ¿verdad? Menospreció al rey David. Lo vio chiquito, ¿verdad? Delgadito, menudito. Entonces dijo: ¿qué va a hacer con ese hombrezón? Entonces él dijo: pues lo va a desbaratar. Como quien dice: ¿a qué vienes? Te van a desbaratar, ¿verdad? Sin embargo, vemos que la valentía de David se hizo presente y la confianza en que Dios ya lo había ayudado cuando él mató
¿A cuáles animales? A un leoso y un león. Entonces, él ya le había el Señor mostrado, ¿verdad? Su habilidad para la sonda. Él ya había sabido que el Señor de alguna manera estaba cuidando de él y lo estaba respaldando, y que esta no iba a ser la excepción. Por eso entonces ellos menospreciaron y cuestionaron la juventud de David cuando decidió enfrentar en el campo de batalla a Goliat. En el versículo 33 dice también: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra, dice, desde su juventud. Esto a mí me hace saber, hermano, que muchas veces a lo mejor no estaba ni tan bien preparado para un guerrero, ¿verdad? Como guerrero David. Sin embargo, no había necesidad, porque el Señor estaba de su lado. Entonces, cuando Dios está de tu lado, hermano, prácticamente no hay enemigo grande. No hay gigantes grandes que no puedas vencer. Y cuando yo estoy hablando de gigantes grandes, a lo mejor tú estás pasando por dificultades, problemas, ¿verdad? Enfermedades. No hay gigantes grandes que no puedas vencer. Confía en el Señor. Él te va a ayudar. Y es por eso que es importante que podamos entender de qué lado estamos. Si estamos al lado del Señor, hermano, tú vas a ser un triunfador, tú vas a ser un vencedor. No sé de qué manera vas a medir el ser triunfador, a lo mejor creyendo que tienes bastante dinero. No se trata de eso, ¿verdad? Que tienes grandes propiedades, que eres profesiones, realmente eres un profesional y ahora pues de alguna manera eso te ayuda para exaltarte. No, hermano, Dios de alguna manera te bendice en todas las áreas de tu vida de una manera que debería de ser aceptada por ti de una manera humilde. Uno tiene que ser humilde. Dice que aquel que se humilla será exaltado, y aquel que se exalte será humillado. Entonces, sé humilde delante del Señor y Dios te va a exaltar. Te va a poner en lugares que nunca habías pensado que estarías. Es por eso dice: no hagas caso ni oigas de esos Eliab ni Saúl, que quieren infundir miedo, y créele a Dios que Él te respaldará. Los gigantes que se levantan entre ti serán vencidos en el nombre de Jesús. Cualquier tipo de gigante que se presente en el nombre de Jesús será derribado. Aparta de ti el miedo y confía en Dios, que te ayudará. No importa qué tan grandes sean las dificultades que enfrentes, podrás enfrentarlos y vencerlos con fe y valentía, sabiendo que Dios está de tu lado. Quiero ver Nehemías 6:14. Dice Nehemías 6:14. Dice así: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los profetas que procuraban infundir el miedo. Entonces, esto nos hace entender de que tú, hermano, al único que debes de tenerle temor es al Señor. Ese temor santo, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos el temor de alguna manera como muchos tienen ese temor, ese miedo a ser castigados, ¿verdad? Los que estamos en Cristo buscamos cómo reconciliarnos día a día con Él, y Dios nos perdona, Dios nos limpia. O sea, cada día renovamos entonces nuestro interior, o deberíamos de renovar nuestro interior. Ya pecaste, entonces humíllate al Señor, dice, confiesa tu pecado, arrepiéntete y el Señor te perdona en ese momento. Claro que nosotros no debemos de agarrarlo como que esto es un juego, ¿verdad? Pero sin embargo, todos los días nos vemos involucrados en pecar. Todos los días pecamos, dice la Biblia. Entonces, por eso necesitamos la reconciliación diaria con el Señor. Voy a pedir que te pongas de pie, hermano. Cuando estaba hablando de los grandes desafíos que enfrentamos, ¿verdad?, en nuestra vida, hay algo que es preeminente, que está sucediendo mucho. Yo decía, tenemos que hacer algo.
tenemos que hacer algo en la iglesia. Para eso subsistimos como iglesia. Hay muchos que ahorita no están. La iglesia a veces está más llena. Y esto es porque muchos están enfermos, hermano. Muchos ya salieron, ya están aquí, pero estuvieron las otras semanas enfermos. Día a día, cuando pues es entre semana, hermano, ¿sabes qué? Me enfermé, no puedo llegar. Esto que es prácticamente esta gripa, ¿verdad? Que muchas veces decimos nosotros, tumba a la gente, no nomás un día, 3, 4 días. Entonces, y es por eso que de alguna manera pues hago el llamamiento a usted. Si usted de alguna manera está enfermo, está tosiendo, ahí hay muchas máscaras, agárrele. Siempre con bastante respeto lo hago, ¿verdad? Considerando a los demás, ¿verdad? Claro, nadie le va a decir, hey, hágase para allá o quítese. No va a escuchar de nadie. Pero sí es necesario que usted sepa que si pues tiene que ser consecuente con la persona que está a su lado, tapar su máscara. Si usted sabe que de alguna manera entonces puede contagiar a alguien, hágalo de esa manera, ¿verdad? Entonces tampoco no le prohibimos a que no venga usted, ¿verdad? Pero sí que tengamos ese cuidado, ya que muchas personas se enferman. Ahora, he visto muchas personas que muchas veces los órganos han sido dañados, las personas tienen cáncer. Entonces yo digo, necesitamos orar dentro de la iglesia por los enfermos. Y es por eso que mientras que yo voy a leer estos 2 versículos, yo voy a pedir, si usted tiene un enfermo, si usted está enfermo, yo le voy a invitar a que usted pase. Quiero terminar orando por los enfermos. Quiero que los líderes vengan. Si usted va a venir, los líderes van a orar por usted. ¿Verdad? Nadie estamos libres de poder estar enfermos. Ahora, los que vamos pisando 50, 60 hermanos, pues de alguna manera va a despertarse algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolor o lo que sea. Pues ahora es donde yo lo invito para que pase aquí. Humíllese al Señor, reconozca su señorío, ¿verdad? Pídale que lo ayude. Y por eso, mientras que ellos vienen, hermano, si usted no ha de pasar, cierre sus ojos para poder de alguna manera llevarlo con estos versículos. Y el primer versículo que voy a citar, ¿verdad? Está en Marcos 16. Marcos 16. Tal vez usted no está enfermo, pero tiene un enfermo, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, no soy enfermo, pero tengo un hermano que tiene cáncer. Entonces, tengo que de alguna manera considerar que él está sufriendo. Hay algo, dice lindo en la palabra. Cierre sus ojos ahí donde está. También usted que está aquí al frente, y escuche lo que la palabra de Dios dice. En el 17 dice el Señor, el 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero viene el 17 y dice: y estas señales seguirán, dice, a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pero 18, precioso versículo, dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Usted cree y confía que Dios lo puede sanar? Entonces Dios lo va a sanar. Pero tiene que poner su fe. No es la fe mía, no es la fe de los que estamos aquí. Su fe, su confianza en el Señor, póngala en las manos de Él. Él quiere librarlo de su dolor, de su enfermedad. Él es el único que lo puede hacer. Yo puedo orar, pero realmente el que hace la obra es el Señor. Dice el versículo 3 del Salmo 41. Escúchelo bien. Jehová lo sustentará sobre el lecho de su dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Esto quiere decir, le devolverá su salud.
le devolverá su salud. Hermano, Dios está dispuesto a recuperar tu salud. Dios tiene el control prácticamente de tu vida. Jehová lo sustentará sobre el lecho de su dolor. En su enfermedad le devolverá su salud. Decía el Señor: si crees, bien puedes. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Es la fe tuya. Yo oro y me uno a ti para pedirle al Señor que te bendiga y que te sane. Cierre sus ojos ahí donde está para terminar yo orando. Amado Dios, gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que tenemos una tarea ardua por hacer como iglesia. Gracias, Señor, porque creemos, Señor, que estamos rumbo a ello. Y te damos las gracias porque tú nos has ayudado, nos has sustentado, nos has cuidado. Bendice, Señor, a todos mis hermanos que están aquí, miembros, no miembros, Señor, porque de una manera no pertenecen a la mejor a la iglesia local, pero sí pertenecen a la iglesia de Cristo. Y pedimos para que tú despiertes en ellos y los motives, Señor, a continuar tu obra aquí en la tierra, por medio de cada uno de ellos que conforma la iglesia. Gracias, Señor, porque esta iglesia ha sido enseñada, Señor. Hemos pasado por diferentes desafíos, problemas, dificultades, y nos has ayudado a sobreponernos, Señor. Y no hemos desmayado, seguimos continuando, Señor, porque tú, Señor, estás de nuestro lado. Ahora, Señor, tú has motivado a este momento, Señor, a que oremos por cada uno de los que están aquí al frente. Yo voy a pedir que los líderes vayan orando por cada una de las personas que están ahí, que el Señor les sane. Amado Dios, ponemos en tus manos a cada hermano, hermana que está aquí, Señor, que en este momento al venir al frente está confiando en ti. La palabra de Isaías dice que por tus llagas hemos sido curados. Y este versículo del capítulo 43, versículo 1, Señor, nos enseña, Señor, que tú, Señor, Padre bendito, quitarás el dolor en las personas. Yo ruego, Señor, que sea bajo la fe de ellos, bajo la confianza de ellos y no la mía, Señor. Porque tú eres el único que puede, Señor, sanar, quitar el dolor, Padre, desaparecer, Señor, la enfermedad que cada uno de ellos tienen, o por cualquier familiar. Yo en esta hora oro por José Santos, Señor, para que el cáncer, Señor, si es tu voluntad, sea eliminado. Y si no, Señor, para que sus dolores sean aminorados, Señor. Sabemos que los dolores son muy fuertes, Señor, y muchas personas, Señor, sienten morir con esos dolores. Pero tú estás aquí, Señor. Jehová, el sanador. Jesús, el que sana. Sana, Señor. Muestra, Señor, tu gracia. Muestra, Señor, tu misericordia. Y muestra tu poder, Señor, al traer sanidad por tu pueblo, Señor, para que tu pueblo, Señor, pueda salir, Señor, a las calles, pueda salir, Señor, con sus familiares y decir, Señor, que tú has quitado su dolor, que tú les has sanado, porque todo, Señor, lo pedimos en el nombre que tú estableciste, bajo el nombre de Cristo Jesús. Echamos fuera toda enfermedad, todo dolor, Señor, toda angustia. Bendícenos, Señor. Sea glorificado el nombre tuyo, Jesús, cuando las personas una a una sanen, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor,
que tú nos has escuchado. Confiamos en tu palabra cuando dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú ahí estás. Estás aquí, Señor, y estás listo, preparado, porque quieres sanar. Muéstrate, Señor, aquellos corazones que han puesto su confianza en este momento en ti. Aquellos, Señor Padre Celestial, que saben que es un hecho, Señor, que tú puedes sanar, que tú puedes quitar la enfermedad, que tú puedes quitar el dolor, en el nombre de Cristo Jesús. Y aquellos, Señor, que aún, aunque no hayan pasado, tienen algún familiar o ellos mismos parecen, Señor, de algún tipo de enfermedad, sánalos, Señor. Muéstrate, Señor, a ellos. La palabra dice, Señor, que la oración del justo puede mucho. Y queremos ser justificados delante de ti, Señor, para poder orar, clamar, Señor, por nuestros hermanos. Poderles expresar y decir: tu dolor es mi dolor, tu enfermedad es mi enfermedad. Somos un cuerpo y necesitamos sanidad. Bendícelo, Señor. Inclina tu oído, Señor, a cada clamor de mis hermanos y hermanas que están aquí, y obra en sus vidas, Señor. Muéstrale, Señor, cuánto los amas y qué tan importantes ellos son para ti, Señor. Aunque sabemos, Señor, que hemos de pasar, Señor, por dificultades, por problemas, por enfermedades, Señor, sabemos, Señor, que aún si tú quisieras y si a ti te placiera, en este momento cada uno de ellos sería sanado. Que no se haga, Señor, nuestra voluntad, sino la tuya, Señor, porque tu voluntad es perfecta. Y lo que decidas en este momento, en esta tarde, va a ser, Señor, tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Siga ahí donde está, mientras que termina el canto, siga clamando al Señor. Ore al Señor, pídale que muestre su gracia, su misericordia, su poder en su vida. Ya creí siempre en mí, porque el mundo se acabará. Todo yo diré. Yo creo en tu palabra, creo que me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás. A ver, entrónelo con nosotros. Creo en tu benignidad, Creemos en Él. creo que tú me levantarás, 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 Señor. Bendito Dios, esta mañana ha sido de gran bendición en nuestras vidas tu palabra. Sabemos, Señor, de que nuestras enfermedades pueden ser sanadas a través de tu palabra. Solo basta que tú ordenes a las huestes: dejad libre a mi pueblo, y así será, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo,
pedimos, Señor, sobre aquellos que están compartiendo tu palabra alrededor del mundo. Bendíceles a cada misionero y permítenos, Señor, depositar esta ofrenda para que podamos seguir nosotros apoyando también estos ministerios fuera de estas fronteras. Bendito Dios, que siga tu palabra corriendo y que siga tu pueblo recibiendo bendición de tu parte, y a aquel que aún no conoce tu palabra sea bendecido a través también de tu palabra y de tu pueblo. Bendito Dios, gracias por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.